estamos como podemos en el Congreso de Historietas número 6. Bienvenidos a todos. Gracias de nuevo a quienes están acá, quienes vean esto en algún momento de la vida. Así que nada, vamos a presentar el panel de historietas y disidencias sexuales. Vamos a tener a Camila Lola Tagliata, de Rocha Honoraria, representando a la Universidad de La Plata, la Universidad de La Pampa, el Instituto Joaquín de González, con la ponencia Lo primero en la familia, fracaso, incertidumbre y cuestionamiento del orden farmacopornográfico en familia de Julia Barata. Y tenemos también a José Amaro da Costa de NUWI, ¿puede ser? Bien, de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, con la ponencia La negación de los afectos entre iguales, hipocresías en un Brasil que rechaza la diversidad. Nada, cuando quieran ustedes, empiezo. No sé. ¿Vamos? Vamos a mi primero. Bueno, en primer lugar, gracias a las Rochas por este espacio que siempre es refugio, es amor. Muchísimas gracias. Desde la primera edición hasta esta, siempre el Q nos abrazó y nos dio lugar para expresarnos libremente, no para decir pavadas, sino para decir lo que cada uno tiene ganas de investigar, decir, pensar. Eso por un lado. Por otro lado, le quiero dedicar la ponencia y ya empiezo a llorar. ¿Para qué me invitan? ¿No? Sí, así me pongo. Le quiero dedicar la ponencia a María Acevedo. Bueno, como ya dijo Yani, la ponencia se llama Lo primero es la familia, fracaso, incertidumbre y cuestionamiento del orden farmacopornográfico en familia de Julia Barata. Voy a hacer una aclaración. La historieta en sí no es una historieta disidente. Mi lectura torcida, como decían en otras mesas, la lee como disidente y ya van a ver por qué, porque lo justifico en la ponencia. Es una lectura torcida, es una lectura anal, siguiendo ahí los lineamientos de Facu. Empieza con un epígrafe que dice así: pero igual hay algo primordial que es defender y amar nuestra familia argentina, preservar la fe y la moral, rezar y promover parejas bien constituidas. Esto es parte de una canción de las viudas e hijas de rock and roll. En 1984, en plena apertura democrática, esta banda compuesta por mujeres publica un disco pleno de hits, entre los que se encuentra La familia argentina, una canción sumamente irónica que despliega las formas y costumbres que toda buena familia debería tener. La familia, en esos versos, se convierte en parodia de lo que la sociedad de post-dictadura establecía aún como valores que desde el arte, especialmente el arte underground, van a ser cuestionados, destacando sus estereotipos y su rol reproductor del orden social durante el destape de la primavera alfonsinista, en una suerte de continuidad de lo que la dictadura cívico-militar intentó implementar: la idea de patria, Dios y familia. Familia, que se publicó en el año 2022, cuarta novela gráfica de la portuguesa Julia Barata, explora los tormentos y la incertidumbre de una mujer que siente que los cimientos que sostenían su vida, su rutina y, por qué no, su existencia, se derrumban de a poco. Las páginas se llenan de un rojo y negro que expresan ese malestar, la incertidumbre y la apatía frente al universo que antes la contenía y la configuraba, en determinados roles que se ajustan a un orden cis heteropatriarcal hegemónico: el rol de esposa, de madre, de mujer de clase media, con determinados intereses y realidades, etc. La ponencia se propone analizar la complejidad. Hay algunas antes. Perdón.
La ponencia se propone analizar la complejidad que la novela gráfica propone tanto desde la imagen como desde lo discursivo, pero también pensar en lo no dicho, en los silencios y en lo que sugiere. Atender a lo marginal, a esos vacíos y a esas instancias de no palabras que cuestionan los mandatos de felicidad y normalidad y que ponen en jaque los estereotipos que sostienen el orden fármaco-pornográfico, la familia, el género y la clase social. El apartado primero se llama de la función de la familia. Bueno, no sé, vos andás poniendo. No, acá vamos. Ahí estamos bien. Sí, con Foucault estamos. Foucault, en Historia de la Sexualidad, examina minuciosamente el rol que juega la familia en el sostenimiento del orden biopolítico imperante. La familia es el eslabón indispensable para sostener los dispositivos que regulan la sexualidad y el orden de los cuerpos. Así, cito, el dispositivo familiar, precisamente en lo que tenía de insular y de heteromorfo respecto de los demás mecanismos de poder, sirvió de soporte a las grandes maniobras para el control malthusiano de la natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para la medicalización del sexo y la psiquiatrización de sus formas no genitales. Fin de cita. De esta manera, desde el siglo XVIII, la familia junto al ejército, la escuela, la policía, la medicina individual o la administración de colectividades pasarán a ser las técnicas de poder sobre las que descansará el orden biopolítico. Estas variadas instituciones estarán presentes en todos los niveles del cuerpo social para dar sostén y controlar a los sujetos, cuerpos y deseos. Asimismo, cito, operaron también como factores de segregación y jerarquización sociales, incidiendo en las fuerzas respectivas de unos y otros, garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía. Fin de cita y audita. Por otro lado, para Paul Preciado, el orden farmacopornográfico como necropolítica de gobierno descansa en los lenguajes del patriotismo, el nacionalismo, la preferencia nacional, la identidad, el orden familiar y la protección de la infancia. De este modo, cito, nuestros cuerpos solo son reconocidos como potenciales productores de óvulos o espermatozoides y conducidos a una cadena familiar fordista en la que están destinados a reproducirse. Fin de cita. El capitalismo tardío o la llamada posmodernidad construye una compleja red en la que el poder se distribuye por medio de códigos, fluidos, medicamentos, etc., micropolíticas que jerarquizan los cuerpos y deseos y que tienen a la familia cis heteronormativa como núcleo paradigmático para la transmisión de los valores y las costumbres del status quo. Ahí si querés pasar. El segundo apartado se llama, haciéndose una pregunta, ¿de familias bien constituidas? Desde el título se nos anticipa que la familia va a ser el tópico a problematizar en la novela de Barata. Pero el paratexto, la tapa, funciona como indicio que guía al lector en determinada dirección de lectura. El rostro de la protagonista marca cierta insatisfacción o descontento. No es, bajo ningún concepto, un rostro feliz. De hecho, la novela abre con una discusión de la pareja en plenas vacaciones. La crisis se propone desde el inicio. La voz de León, su hijo, aparece tapada por la discusión de los padres. Ahí está la discusión entre ellos y el niño tratando de hablar y los padres que lo tapan y no le prestan mucha atención. El formato del libro es como un cuaderno al estilo Moleskine, o Moleskine, perdón la pronunciación. La forma nos empuja a pensar en un diario que ella lleva en formato de historieta y que da cuenta gradualmente de su malestar que va increyendo. Pero también es un indicio de ciertos consumos de clase. El cuaderno denota ciertos consumos de clase media progresista, como tantos otros objetos y referencias que se despliegan a lo largo de la novela. Asimismo, los colores que varían entre el rojo, el blanco y el negro
expresan distintos estados anímicos y momentos de tensión narrativa que pueden o no estar reforzadas por lo que se enuncia desde lo discursivo. Ella parece estar pasando por una crisis existencial que incluye su vida de pareja, que por momentos la ahoga, agota y la aleja del deseo. Algunas de las escenas sexuales con su compañero se muestran bajo las sábanas y, a continuación, aparece ella desvelada y sumergida en un color negro que intensifica el insomnio y la imposibilidad de conciliar el sueño, inmersa en un sinfín de dudas, pensamientos confusos y temores. Después de esta página aparece directamente una página en negro, donde se expresa ese malestar. Asimismo, mientras conversa con su compañero, se imagina de viejes como una familia caótica, como una comunicación conflictiva y dispersa. Esa proyección da cuenta de un presente que se extrapola en una escena familiar más cercana a una distopía que a la imagen de familia feliz al estilo American Dream. Para paliar el conflicto, va proponiendo distintas estrategias a su pareja, como volver a salir soles, drogarse e ir a fiestas con amigues. Sin embargo, el malestar continúa y el desvelo se convierte en insomnio crónico que intenta menguar con pastillas que primero se autoadministra y que luego tomará bajo prescripción psiquiátrica por consejo de una amiga del trabajo. Se la ve cada vez más conflictuada, presa de incertidumbre y la permanente insatisfacción. Empiezan también a salir por separado. En una de esas salidas, un festival de historietas, se besa con un hombre y al volver se arrepiente de no haber avanzado más, es decir, de no haber tenido relaciones sexuales con él. En esa escena se la ve literalmente enroscada en sus devaneos mentales y cuestionándose por qué no se permite progresar y dejarse llevar por su deseo. Su pareja, sí, ahí están las fiestas y esa es la escena donde está con el muchacho. Su pareja, invadiendo su privacidad, lee su cuaderno y le plantea por qué no le contó nada de lo que estaba sucediendo. Pareciera ser la ocasión ideal para conversar acerca de lo que cada uno necesita y para llegar a posibles soluciones. Sin embargo, a continuación, sale con su amiga Solange, con la que conversan sobre las presiones que ambas sienten por no tener cuerpos que se ajusten a los cuerpos hegemónicos. También hablan sobre literatura, etc. Entre conversación y baile, se besan y tienen sexo en los baños del lugar. Ahí están parte de las escenas de las relaciones sexuales entre ellas. Escena que muestra, en contraste a la del beso con el hombre, una intensa exploración entre ambas. De hecho, la amiga le dice que poco sabemos sobre el cuerpo femenino mientras cogen. Cuando regresa a su casa, le cuenta a medias a su compañero lo que sucedió y él reacciona con uno de los más estereotipados discursos del universo heterosexual. Le propone hacer un trío con su amiga. En contraste con otras páginas, esta se vuelve gris, decae lo colorido y estridente de otras escenas y ella vuelve a caer en el insomnio. Por momentos se siente loca y una de esas noches en que no puede conciliar el sueño, piensa en separarse. En plena crisis, decide viajar a Portugal a la casa de sus padres. Llora con su madre, a quien le dice que no sabe qué le pasa y que hace mucho que no se siente hija. Con el padre no se puede comunicar bien. Él le atribuye su crisis a que dejó de fumar, negando otras opciones o posibilidades. La madre tiene un accidente doméstico en el que se quiebra la cadera y su hermana le dice que a esta edad los padres ya no están para cuidar, sino para ser cuidados. Yendo al aeropuerto, le pregunta a su hermana si alguna vez se arrepintió de haberse separado y la hermana le contesta que no. Cuando vuelve, charla con su compañero y le dice que no se termina de sentir bien. La novela cierra con ellos tres cayéndose hacia un precipicio que nadie sabe en qué desembocará, como Alicia en el País de las Maravillas.
La escena final, sumamente polisémica, pareciera anunciar que no hay resolución posible, sino preguntas y distintas formas de atravesar el malestar, y tal vez denota que esa familia, que en otro momento de su vida funcionaba, estaba por derrumbarse. Está por derrumbarse. Todos intentan darle respuestas, salidas, pero ella no logra ni quiere anclarse en ninguna de sus soluciones. Lejos de arrojar respuestas o certezas simplificadoras, la novela se ancla en el fracaso y en la vacilación como principios constructivos temáticos y formales. La familia monogámica, cis heteronormativa y de clase media decae, y con ella el mundo idealizado que pretende sostener. El tercer apartado, ahí está la caída de la familia que les nombré antes. No, hay algo en el medio que quedó por ahí. No, igual está bien. Está bien, sí, vamos a ver. El tercer apartado se llama de familias bien constituidas. ¿Qué sostienen las familias nucleares? ¿Qué deseos o prácticas se imposibilitan? ¿Qué se nos impone por y a través de ellas? ¿Qué rol ocupan en el sostenimiento del cuerpo social? ¿Qué otro tipo de familias podemos llegar a concebir? Judith Butler, en una entrevista para Página 12, sostiene que a diferencia de las familias de origen, hay otras familias, otras redes que construyen vínculos, que no encorsetan, relaciones que posibilitan y abren puertas allí donde las familias impuestas obturan. En palabras de la filósofa postestructuralista, creo que tenemos que distinguir familia de parentesco, pensando parentesco como ese grupo de personas de las que dependemos y que dependen de nosotros. Una comunidad que participa de las mayores celebraciones y pérdidas de nuestras vidas. Creo que es un error restringir la idea de parentesco a la familia nuclear. Creo que todos necesitamos producir y sostener este tipo de comunidades. Demasiado peso emocional se deposita sobre la familia y la pareja, y encima estas instituciones deben abrirse a mundos más amplios. No es necesario estar unidos por la sangre o por el matrimonio para convertirse en esenciales unos para los otros. No solamente tenemos que imaginarnos más allá de estas maneras de relacionarnos, sino también cómo podríamos vivir en ellas. Fin de cita. Paul Preciado sostiene que la ley y el orden nos ha binarizado, nos ha encerrado en dicotomías que moldean nuestra identidad, nuestros cuerpos y subjetividades. La norma nos ha invadido, estoy citando Preciado, cortado en dos y forzado después a elegir una de nuestras partes. Lo que denominamos subjetividad no es sino la cicatriz que deja el corte en la multiplicidad de lo que habríamos podido ser. Sobre esa cicatriz se asienta la propiedad, se funda la familia y se lega la herencia. Sobre esa cicatriz se escribe el nombre y se afirma la identidad sexual. Fin de cita. El poder opresivo y delimitante de la familia cis heteronormativa se representa en la novela en la infinidad de imposiciones que padece la protagonista y que le impiden llevar el deseo hacia múltiples y diversas manifestaciones. El sentimiento de locura, la culpa, la incertidumbre que la carcome, se expresa en la obra para recordarnos que resulta imperioso imaginar otro mundo posible en el que el deseo sea libre, en el que el deseo mute, en definitiva, otro mundo en el que el deseo devenga sin enquistarse en aquellos espacios que el orden social le asigna. La escena en la que explora su deseo con Solange pareciera ser una de esas formas posibles, ya que en ella se representa el deseo sin represión, con consentimiento y con fervorosa pasión. Pasión que no deberíamos dejar en el olvido si pretendemos pasar por esta vida lejos del automatismo dominante. Maya Debowitz escribió en Página 12 también, sostiene respecto a la novela: en las 240 páginas de familia no hay villanos ni enemigos, y esa es la realidad más desesperante.
La batalla es abstracta, como algunas páginas del libro, donde la tinta roja se esparce por los márgenes hasta desangrarse. Julia Barata dibuja el agobio como si fuera, una nube de humo que se mete sin permiso dentro del cuerpo y te impide respirar. Fin de cita. Ese ahogo que se expresa en la tinta roja que se esparce es la falta de aire que los mandatos sociales nos provocan hasta hacernos dudar de nuestra propia cordura, que nos medicaliza y nos quita el sueño. En una de las páginas, ella está con su hijo plantando en una maceta y las raíces se empiezan a ramificar en las páginas siguientes. Podemos pensar que la encierran, que esa realidad la encarcela, pero también podemos considerar esas ramificaciones como el rizoma deseante en el que Alicia se puede adentrar si se deja llevar por el país de las maravillas. Gracias. Bueno, en el video que no se puede ver estaban las 12 hijas de rock and roll cantando La Familia Argentina. Gracias. Gracias, Carrie. Ahora pasemos a José. Sí, Cuando quieras. Una muchachita que estamos. ¿Puedo decir nombre? Procedemos entonces. Buenos a todos, todas e todos. Eu sou de Brasil, não hablo também espanhol. Vou esforçar-me para que compreendam minhas palavras e que já empiezo com grande envidia de minha companheira que está em todas as edições de CUP e para mim essa é a primeira vez descobri este ano nesse congresso para mim extremamente disruptivo, principalmente quando consideramos aí, eu sou da área de educação, uma educação bastante tradicional. E CUP, através de suas historietas, traz uma nova esperança para pensarmos um mundo melhor em diversos contenidos, incluso a diversidade. Essa temática, né, que estou trazendo para compartilhar é uma polêmica em Brasil. Tudo começou em uma festa, uma feira literária conhecida no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty. E Rio de Janeiro é uma cidade bastante conhecida por sua diversidade cultural, muitos eventos desportivos, de todas as especificidades. Pero há um conservadorismo gigante em la cidade, propagado por seus governantes, que têm uma base consideravelmente evangélica. Por conta disso, atravessamos sérias contradições em la cidade, porque ao mesmo tempo que temos um grande festival anual em seu carnaval, com toda a liberdade de los cuerpos desnudos, em las playas, ao mesmo tempo, quando nessa série de Los Vingadores, de las historietas que circularam nessa feira literária, causou tamanho mal-estar. E aí optei também em trazer algo para me apresentar, não é, como uma maneira que eu sou, não é, inspirado também, né, em Facu, quando conheci seu dossiê publicado na Universidade de São Paulo, e que traz também para mim um lugar de enunciação. Esse lugar também inspirado cá, esse lugar de enunciação pela filósofa Djamila Ribeiro, que é uma filósofa negra, que rompe também com outra contradição, por conta de um Brasil que rechaça sua diversidade, em vários aspectos, não só de gênero, orientação sexual, pero de racialidade, discapacidade, etarismo, também está extremamente atravessado. E aí eu trago também
uma observação, né, inspirada em Valflores, quando menciona as questões de opressão e de privilégio que carrega. Então, eu ocupo, né, como homem que um lugar de opressão, como cis de privilégio, como doutor de educação também de privilégio, ao mesmo tempo, né, como um corpo gordo, com 60 anos, um etarismo aí, praticante, tanto na sociedade Brasil, que tem uma população muito jovem, e ao mesmo tempo que agora está envelhecendo. E a população de Brasil está nesse limite, sem saber exatamente como conviver. E aí eu estava pensando, a partir das historietas, como vamos produzir historieta para ir além de meninos e adolescentes e alcançar todas as faixas etárias, incluso traindo temática para que todos os públicos, né, possam participar, acompanhando aí as historietas. Então, nessa parte, chego a uma contextualização que é essa censura. Essa censura que não dialoga bem, né, com uma cidade extremamente multicultural, mas muito mais que isso. Incômodo com um berço. E um berço entre iguais. Essa afetividade é estranha. Porque se fosse um berço hétero, não teria causado nenhum mal-estar. Pero a partir do momento que dois homens, duas mulheres, o código trans, né, porque Brasil, há 17 anos, é o país que mais mata a população LGBT. Então, se aproveitei esse momento de la historieta, desse congresso acá, para fazer essa denúncia. Não como ficção, mas como dado de realidade, para que juntos pensemos aí formas diferentes de viver. Pode passar. Essa parte também, temos uma conjuntura, porque Brasil tem atualmente um governante, o presidente da nação, que está pela terceira vez, é um cidadão, incluso de minha província também, extremamente vanguardista, progressista, pero seu congresso em Brasil é o pior de todos os tempos. Deputados e senadores promovem um conjunto atual de censura, impedindo, a última foi sobre linguagem inclusiva. Né? Há atualmente quase 60 projetos proibitivos de linguagem inclusiva em las escolas, em diversos níveis, em la instância federal. Né? E digo isso porque meu marido é da linguística e está exatamente fazendo uma investigação com essas proibições em nível federal. E aí vou apresentar esse marco 2 vezes, porque fico querendo pensando como fazer uma historieta potente para que no próximo congresso, espero estar cá, né? Esse é meu desejo, né? Para compartilhar e trazer esses imagens já em formato, em algo típico de uma historieta, né, que dialogue muito mais com a proposta que está aqui. Pero conhecer, acompanhar os trabalhos foi muito importante para mim, porque estou pensando como agora vamos estabelecer, né, comparativos ao mesmo tempo e ingressar com esses processos para que as historietas sigam vivas, não tão ficciosas, mas que transitem, de certa maneira, com a história, uma realidade, né, que possamos alcançar aí outros níveis, incluso a universidade, que meu departamento, por exemplo,
é um departamento que tem uma pegada não conservadora, pero não tem nada absolutamente sobre historieta hasta hoje. Então, você está aqui para conhecer é algo importante para fazer esse intercâmbio. Pode passar? Destacar esses resultados, não é? Porque quando eu estava realizando meus estudos de doutorado, encontrei algo incômodo na universidade. Porque lá a universidade não é um lugar tranquilo para a população da diversidade. Se imaginava, então, porque teríamos muitas investigações com ciência, com ninhos, com ciência média. Pero como lá a universidade foi um lugar extremamente tranquilo. E não foi isso que a investigação apontou. Todos os centros agrários, médicas, sociais, exatas, apresentam violências. E aí hoje, vendo a mesa que antecedeu, estou pensando como transformar esse conteúdo que eu tenho em historietas, né, para que tenha aí algo a partir da tese, algo vivo, algo dinâmico, algo moderno, e ao mesmo tempo que rompa com esses modelos tradicionais, cânones, não só da história, porque a educação também é exatamente dessa maneira. Caminhando para o final também, trago que essas sequelas apresentadas, catalogadas com esses estudantes, solamente ocorreram nas carreiras de grado. Então, se é difícil em Brasil, por conta do abismo social que temos, né? E chegar à universidade, permanecer lá na universidade, é um tremendo desafio. Pode passar. E esse abismo continua, não só de 500 anos, né? 300 anos de pessoas escravizadas, que até hoje há um movimento forte conservador que não aceita estudantes negros em lá na universidade em determinadas carreiras. Em carreiras privilegiadas, exclusivamente para pessoas brancas de classe mediana ou alta. E aí trago outra vez com essa questão desse abismo que podemos romper pela população jovem que ocupa na universidade, atualmente é uma população conservadora. E essa violência está baseada especificamente em estudo na orientação sexual, e na identidade de gênero, principalmente com os corpos trans, que sofrem tanto para cambiar seu nome social, com processos burocráticos e de grande incômodo para conviver pacificamente em sua carreira. Trago também esse símbolo de um cacto, que é espinhoso, é duro, porque está na universidade, precisamos pensar atualmente em apresentar aspectos disruptivos, precisamos pensar numa dialética mais contributiva e, ao mesmo tempo, nessa integração, nessa praxe latino-américa, Recife, que é a cidade onde eu vivo, é a cidade onde nasceu o educador Paulo Freire. Então, tem todo um movimento também dividido. Não teremos unanimidade, porque é um pensador que traz aí uma pegada política bastante forte. Seguimos. E aí é o caminho que aponto quando minha companheira trouxe Deus, pátria e família. É sofrido, porque foi exatamente isso que ele deu o presidente da região passada, que atualmente está preso, uma salva de palmas. E aí, caminhando, precisamos romper essa violência. Apresento aí meu contato para outras oportunidades que possamos aí trazer e agradecer.
agradecer imensamente de ter sido recebido nesse congresso, nesse painel, para poder apresentar essas ideias que para mim são incômodas e que muitas vezes não se conhece desse Brasil, que é bueno por um lado, mas incômodo por outro, especialmente para a diversidade. Aqui está algo bastante potente. Muitas graças. No, es que yo generalmente grito, entonces como que no lo necesito mucho. Pero bueno, muchas gracias a ambos. Tremendo trabajo. Gracias por presentar. Y bueno, no sé, estamos abiertos ahora a comentarios, preguntas, sugerencias, etc. Yo tengo que meter en toda la mesa. Paco, no sé si quería decir algo. O alguien quiere hacerle un comentario, excepto Facu. Pues me estoy conteniendo acá. Bueno, agradecerles igual, en nombre de la organización del Congreso, agradecerles por la intención de participar originalmente, que después se sumaran a participar en una mesa así que les unía a ambos y un poco tiene que ver con el modo en el que pensamos, ¿no? Los contactos en un evento académico de historieta. Digo, Camila, que viene hace mucho tiempo, que tiene contactos académicos y afectivos con el grupo. O sea, algo que cuando vi que mandó, estábamos pensando, che, y si lo sumamos ahí puede ser interesante, que quizás nos conocemos hace menos, pero también está bueno pensar en esa conexión que podemos hacer en este caso entre Brasil y Argentina. Digo, el Congreso tuvo un eje muy fuerte de contactos con Chile, a ver, por ejemplo, ¿no? Y nada, yo les agradezco un montón ahí las ganas, los dos trabajos, las dos exposiciones me gustaron mucho. Cami, yo pensaba, nada, pura casualidad, pero yo no conocía a la autora y justo ahora estoy trabajando en el último libro de Santiago Loza y tiene ilustraciones de ella. Y es un libro que es como un libro ilustrado, Archivo Madre se llama, es hermoso. Yo le estoy armando algo y por momentos podría ser historieta también, ¿no? Porque viste que está esa situación de que es re interesante lo que hace. Encima ella lo pone en unas páginas súper orgánicas. Que acá como son páginas que ilustran los fragmentos de archivo que propone sobre su madre Loza, pero en un par de momentos hay globos de texto. Acá ya se está yendo, se nota que hay algo de ella en eso, que también tiene algo de ese formato que vos nos mostrabas, ¿no? De esa página trabajada en ese tipo de cuadernos, ¿no? Los hermosos. Y pensaba que qué interesante, creo que se unen los dos casos, ¿no? Que seguimos pensando en educación, digo, más allá de que vos no dijiste vengo a traer esta educación, digo, pero sigue habiendo algo de eso que viene desde ayer, que pasó en la mesa anterior, más allá de estemos trabajando o no, hay algo ahí de la historieta y pensar sus posibilidades, digo, ¿no? Sus abismos también, pero sus desbordes, citando algunas palabras que aparecieron estos días. Justo a mí esta imagen del beso entre los personajes de Jóvenes Vengadores, volumen 1, que yo lo uso en clase esto, quiero decir, lo uso para trabajar con, es el beso que es censurado pensando en distintos momentos, que pasa lo mismo en Estados Unidos cuando se publica, y el escándalo que genera Brasil, ¿no? Que es una excusa ahí para pensar también, me parece, la historieta, me pareció súper potente también incomodar, ¿no? Digo, porque de golpe decimos, bueno, en la universidad está todo bien, estamos todas, todo, y la universidad es un espacio de tensión y de disputa a las instituciones, digo. Y en las instituciones, acá, el primer estudio que se hizo sobre estudiantes y población LGBT de la UNLP, que salió hace 2 años, dio como resultado que la mayor violencia que reciben es de las personas LGBT estudiantes, es de docentes, por ejemplo, quiero decir. Y es interesante porque es repensar nuestras prácticas, no es querer destruir la institución, estamos desde adentro haciendo eso. Pero me parece que a veces, por no hablar de eso, porque hay como una cosa, bueno, no, digo, estamos defendiendo la universidad pública, pero es un espacio de tensión histórica, ¿no? Y que ahí la historieta es una oportunidad, como bien nos contaba la experiencia, me parece, José Amaro, de lo que pasa en su propia institución.
Me parece que hay algo de la historieta como agente cultural que puede tener lo peor que puede haber en el mundo, lo sabemos, los espacios de historieta están llenos de gente horrible, de valores heterosis, patriarcales, etc. Pero como agente disruptivo, la cultura en general, pero la historieta con esa cosa que tiene entre ser etiquetada de basura, popular, material para ser usado en la educación, pero que no sabes dónde meterlo, tiene como una agencia disruptiva distinta, digo. Y quizás eso es lo que estos días me llama la atención, todas las conexiones que aparecen de diferentes campos, digo, porque no está la carrera de historietólogo, quiero decir. Y ahí hay algo, venimos todos desde la educación, desde letras, desde enseñanza de lengua extranjera, digo, ¿no? Historia medieval, ¿no? De letras. Pero letras, pensando lo medieval. Y ahí hay algo. Por eso me gustó el concepto. No, pero pensando en la historia y la enseñanza. Y ahí hay algo de la potencia de eso, que medio que estamos todos en distintos lugares, pero hay como un objeto cultural que nos permite llevar a decir, bueno, che, este beso en una viñeta publicada en un cómic de Marvel, que es lo más pinkwashing que pueda haber, quizá, al mismo tiempo genera otra cosa, ¿no? Porque también hay algo que venimos pensando todos estos días, yo creo que conecta los dos trabajos, que es qué hacemos nosotros con esas cosas. Más allá de lo que diga el texto o la historieta, ¿qué hacemos después con eso? La lectura torcida que planteas vos, digo, no sé si el cómic es disidente, no me importa. Lo que estoy haciendo es el juego yo, porque es lo que me pasa a mí y cómo me interpela, digo. Y es algo de lo que me interpela también pensando en la educación y pensando, digo, ¿cómo conecto instituciones? A mí me llama la atención porque José Manuel dijo, yo voy presencial. Yo, ¿qué presencial? ¿Estará en Argentina? Y entonces dijimos, bueno, acá hay algo que está bueno para pensar. Y hace unos días vos pensabas esto de cómo puedo hacer una historieta con la tesis, ¿no? Y hace unos días, con algo de la tesis, ¿no? ¿Cuándo fue que estuvo Paloma? Bueno, la semana pasada, Paloma Domínguez Ingeria, una investigadora feminista que trabaja con historieta en Chile, nos comentó que el año que viene va a publicar en una revista académica de Europa un ensayo de investigación en modo de historieta. Que es muy, a nosotros digo, es muy rupturista, porque primero que lo acepte una revista, digo, ¿no? Y pesado. Y va a salir el año que viene y es una historieta que ella escribió el guión y el dibujo, y es un recorrido por parte de su investigación sobre historieta feminista en Latinoamérica, pero publicado como una historieta. Eso es un ensayo académico historietil que es muy innovador y que rompe barreras. Digo. Pensando que justo decís eso, y yo, a mí también es algo que, digo, ¿cómo podemos hacer una historieta con estas cosas que pensamos, más allá de que uno no se dedica a la historieta, no produce historieta, ¿no? Encontré un camino. Sí, bueno, nada, hablé mucho. Sí, a mí, bueno, justamente lo que me había como llamado la atención, que me parecía que tenían en común las dos ponencias, es algo que dijo Camila sobre esto de recuperar lo no dicho, ¿no? Que también lo había mencionado Rosario con la ausencia como una presencia, ¿no? Y que José mencionó al principio la excusa, digamos, con la que se censura el cómic, que es no por los niños. Y pensaban que como las dos ponencias hablaban como esto de la potencia y también los miedos de la lectura, ¿no? De esa lectura que no se puede predecir, ¿no? Porque yo puedo hacer con esa historieta una lectura desviada, o peor, los niños pueden hacer una lectura literal, ¿no? Que sería como, ahí está el problema. Y que me parece siempre como interesante esta idea de la lectura de los niños, porque también habla un poco de el público para el que se imagina que son las historietas, ¿no? ¿Quién va a leer las historietas? ¿No? Los niños. Entonces no podemos, es una lectura que hay que controlar, no la podemos dejar al azar. Y me parece que las dos como que hablaban de esta potencia de la lectura, que me parece súper interesante un poco para salirnos del lugar del autor piensa, el que dibujó cree, ¿no? Y recuperar como el lugar del lector. Nada más, un comentario. Ahí hay algo también interesante de la figura, o sea, ¿en quién pensamos cuando nos preocupamos por las niñas? Porque después las niñas hacen cualquier cosa, les reales. Entonces, cuando pensamos qué es adecuado y qué no es adecuado, estamos imaginando como un niño que en realidad no es el que existe de verdad. Eso es muy interesante para pensar eso. Otra cosa que quería comentar
sobre todo el trabajo de Camila, que arrancaste hablando de la lectura torcida y aclarando que no es una historieta sexodisidente. Y a mí me parece que es súper interesante eso porque estás trabajando, es una historieta que se llama Familia. ¿Sabes? Es un montón. Es un montón, pero es la clave es la institución base de la heterosexualidad como régimen político. Entonces, la mirada sexoicida, para pensar que metodológicamente a veces estamos demasiado preocupados por representación de identidades claras, ir a buscar, si queremos trabajar desde la sexodisidencia, vamos a buscar personajes con experiencias sexodisidentes, pero eso también puede estar en el modo en el que el sistema que oprime o las instituciones centrales de heteronorma, etcétera, pueden estar erosionadas, pueden estar tensionadas, y ahí me parece que es re interesante pensar eso como una aproximación metodológica desde una perspectiva queer, sexodisidente, como queramos, para trabajar, porque cuando estamos haciendo estudios, teoría queer, estudios queer, sexodisidencia, no estamos pensando en lo LGBT. En realidad estamos al contrario, estamos pensando en la heterosexualidad, estamos pensando en la familia, estamos pensando en esos regímenes de existencia que oprimen, que visibilizan, que hacen un montón de otras cosas. Pero es eso lo que estamos tratando de amenazar, digamos, de un lugar modesto, digamos. Así que me parece que es muy interesante pensar eso metodológicamente, que es lo que trabajamos cuando trabajamos desde teoría queer o sexodisidentes. No, además, esa última imagen en que la familia cae me parece súper potente, porque además es una familia de clase media progresista, con muchos estereotipos del progresismo, es casi una autocrítica inclusive, ¿no? A cierto sector social que se hace el progre para unas cosas, pero para otras reproduce, ¿no? Como estereotipos y el poder, y lo que dije antes. Claro, mejor. En ese sentido me parece súper potente. Sí, ¿vos sabés nada? Yo, para hacer, quería saber un poquito más en qué había consistido la censura en concreto, o sea, qué fue, se suspendió, o sea, se dejó de divulgar, o qué, y ahí conecto un poco con lo que vos decías, que hay como una preocupación respecto a qué leen las niñas, pero a la vez después hay un acceso total todo el tiempo a, no sé, a redes, a un montón de cosas que ahí no importa, no sé, cuestiones de violencia. O sea, hoy por hoy las niñas tienen una entrada a un montón de cosas que nadie controla, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedó esa duda. Sí. Y después respecto a Cami, primero no sé si conoces que hay una mini historieta de Julia en una compilación de historieta LGBT, en la que ella en realidad también narra una experiencia. Sí, que ella también narra una experiencia bisexual, o sea, creo que ella incluso se autopercibe como bisexual, o sea que ahí incluso no sé qué lectura. Yo llegué cuando ya habías arrancado, así que perdón, pero creo que vi casi todo. Eso. Después tuve la suerte de hacer hace justo un mes un taller con ella, que paso el dato para quienes hablan portugués, un poquito se manejen. Está haciendo casi todos los años talleres de narrativa gráfica gratuitos con el Instituto de Buenos Aires, y son online, así que también para quienes estén del otro lado, está bueno en el marco, en realidad lo enmarcan en promover la cultura portuguesa, o sea, en realidad de la lengua portuguesa, pero ella labura bien desde la narrativa gráfica. Y tiene un seminario en la Universidad de Lisboa, que también está muy interesante, donde labura narrativa gráfica desde las ciencias sociales, o sea, pensada en la divulgación. Entonces, trayendo esto que vos también decías a lo último, de cómo están empezando a aparecer nuevas formas de divulgar, básicamente, conocimiento científico, bueno, saber eso, que está ese seminario, de vuelta también está en portugués, yo digo que lo tiene que hacer acá también en español, pero existe eso, hay mucho
mucha potencia en eso. Y después les voy a buscar, ahora no tengo internet acá abajo, pero también me enteré hace poquito de una tesis, encima que viene de las ciencias duras, no me acuerdo si es de matemática o química, de una chica canadiense, en realidad mexicana, pero que vivió en Canadá y presentó su tesis doctoral también en formato de historieta. Así que también eso después si quieren se los comparto. Y nada, eso, sé que hay como mucha movida por ese lado. Yo de hecho vengo de las ciencias económicas, nada que ver. Para sumar. Lo que pasó estos días, digo, somos todos de distintos campos. Así que bueno, eso. Gracias a los dos, me gustó mucho. A censura se constituiu na retirada de todos os exemplares que estavam na feira. Total abuso de poder. Increíble. Tenía interesse de algumas pessoas então, pero com a proibição, explodiu. Sí, entonces, a curiosidade que se proporcionou a partir da censura realizada por la municipalidade, porque ou retirava ou cerrava o estande de livros. Então, para prosseguir com a feira, teria que retirar. E foi exatamente isso que ocorreu, pero em las redes. E depois ampliou a demanda das pessoas interessadas em conhecer a publicação. Bueno, si Cerramos alguien para hacer una más pausa. tiene algún comentario, algo. Yo me había quedado pensando, perdón, en esto de... No. Yo porque si no cortamos no podemos montar. Listo, Si es cortito, mandale. no, que a mí cuando yo leí Familias un montón, o sea que ya medio la tengo borrosa, pero siempre me queda de la lectura como la fascinación. Primero de como la experiencia de ella, de esa incomodidad dentro de la familia, y segundo de estas páginas recontra falopas que hace en la que no tiene que dividir 75.000 veces. Punto Nico me en señalaba que no están viñetas, claro, porque no hay las viñetas están, que no haya cuadraditos es Sí, otra claro. cosa. Digo, me parece también que está bueno, o se me ocurre que podría andar por ahí también, que es estallar la página, estallar las viñetas. No sé si no tiene que ver ahí también con una relación con estar estallando otra clase de, vamos a decir, la estructura de la opresión. Yo no sé si la viñeta es una estructura de opresión, pero digo, hay un trabajo ahí que funciona en paralelo, me parece. Por lo menos en la página que ahora tenemos. Vamos.